Hola, buen día. Nos encontramos nuevamente reunidos acá con el equipo del Colegio La Salle. Está nuestro representante estudiantil, el coordinador y nuestros maestros que nos está acompañando en el día de hoy. Como tema principal venimos a exponerles la parte de nuestros enfoques curriculares, donde vamos a seguir trabajando acá en el colegio, nuestra pedagogía, en La Salle, y en la continuación de la parte reflexiva, iniciando con el punto anterior y teniendo en cuenta todos los lineamientos que vimos y trabajamos ante esa problemática con nuestro proyecto educativo institucional, más conocido como el PI, donde tratamos la parte de los enfoques curriculares, donde vamos a dar a conocer su concepto. Mis compañeros acá va a estar cada uno con su rol, representando nuestros enfoques principales y teniendo en cuenta toda la práctica que vamos a trabajar. Adicional a eso, vamos a estar trabajando un documento importante que vamos a ir llenando a medida que voy con mis compañeros trabajando la introducción, con el maestro y con representante estudiantil. En esta sección vamos a tener en cuenta varios aspectos importantes donde como ciudadanos íntegros, competentes y con conciencia social, también evidenciamos tensiones en lo que se propone en nuestro país y lo que se vive en el día a día. Por eso vamos a empezar haciéndonos algunas preguntas muy importantes. Primero que todo, tenemos una pregunta muy importante donde hablamos sobre el currículo que viene dentro de nuestro proyecto institucional. Ese currículo, ¿qué lugar ocupa? También podemos encontrar este enfoque curricular donde miraremos cómo podemos estar orientados actualmente y adicional podemos encontrar las transformaciones que vamos a considerar en la parte educativa con nuestras competencias integrales. Si tenemos en cuenta en nuestra reunión actual, venimos a encontrar un actor importante que se cataloga como Munevar, quien dio una afirmación en el 2019 y nos dijo que los enfoques curriculares tenían una concepción de enseñanza y aprendizaje, junto con nuestro autor Ramos Fragoso, quien planteó en que el currículo debía ser comprendido como una construcción cultural y que también debíamos tener en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación que nos invitaran a un currículo pertinente y flexible y que se centre en un desarrollo humano. Si tenemos en cuenta estos dos conceptos de estos dos personajes que nos vienen a intervenir en nuestra historia y que son los principales autores, donde representan ciertos conceptos de nuestros enfoques curriculares, es donde venimos a conocer toda esta parte importante en nuestro colegio y por qué nos debemos enfocar en ellos. Cuando hablamos de enfoques curriculares, hablamos de aquellos también procesos que vivimos de pronto nosotros como maestros, como trabajadores, como equipo que formamos acá en este colegio, que sabemos que nuestra parte o que nuestras, de pronto, conciencia que tenemos con nuestros estudiantes y todo lo que viven nuestros maestros en el día a día es parte de nuestra institución importante, que ellos tengan ese conocimiento, que ellos estén ante esos enfoques. Que primero que todo tengan un espacio de exposición, es decir, que lo den a conocer con nuestros estudiantes, con nuestro maestro, donde tenemos que repasar nuestro enfoque principal, donde es qué lugar ocupa ese currículo, por qué nosotros debemos enfocarnos en ellos y por qué es importante nuestra institución. Si tenemos en cuenta esto y si planteamos ese currículo que estamos aprendiendo, también encontramos que esa reflexión o ese rol que cada uno tenemos también aporta ciertas partes importantes que nos permite llevar a tener todo lo que hemos logrado hoy en día. Si no tuviéramos esta unión, estas reuniones y toda esta parte que nos estamos enfocando, es donde no nos permite tener de pronto ese punto equilibrado en nuestra institución, en nuestro colegio, donde si nosotros miramos, también debemos tener algunos objetivos. ¿Por qué objetivos? Porque son los que me identifican en mi colegio, cómo puedo construir y a qué voy a llegar. ¿Cuál es mi objetivo principal? ¿Por qué quiero llegar allá? ¿Dónde está eso que yo estoy practicando con mis docentes en esta reunión que estamos teniendo en cuenta? Todo esto a partir de la propuesta, a través de una innovación, donde debemos tener en cuenta el contexto actual, nombrado en la anterior reunión y lo que trabajamos con como conceptos en nuestros estudiantes.
en de pronto nuestros maestros y en nuestras ponencias, en los diferentes enfoques, es donde logramos compartir de qué manera puedo yo enfocarme, cómo puedo trabajar en ese currículo, cómo puedo tener en cuenta ese momento que yo como coordinadora o en cabeza de rectora, representante acá, nuestra rectora de la institución, puedo tener en cuenta con ustedes que están acá en la reunión presentes esa parte. Entonces, sí quiero que de pronto nuestra representante acá presente nos comente de pronto algo. Mientras tanto, voy a ir a compartirles el documento para que me vayan colaborando y vayamos opinando en nuestra reunión. Muy bien, muchas gracias, coordinadora Liliana. Entonces, bueno, primero que nada, les quiero agradecer nuevamente por abrir este espacio para que desde el Consejo Estudiantil y lo que se ha venido hablando entre el alumnado de la institución de La Salle, pues podamos expresar en referencia al colegio, las diferentes competencias, las calificaciones y demás. Créannos que es algo que estamos valorando de verdad demasiado porque a partir de lo que nosotros realizamos en la reunión anterior, pues sí se han visto una serie de mejoras, ¿correcto? Bueno, ya como continuando con ese lineamiento de lo que veníamos hablando y ya en este espacio en los que nos permiten ser escuchados, también sobre el PEI, las inconformidades que se presentan en la institución, y pese a que ahí se busca como haber un equilibrio, la verdad es que sigue habiendo una serie de problemáticas que siguen siendo muy visibles y sí nos afectan ya bastante a lo que es como un nivel en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ya también referente a qué es lo que quieren de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Es que pese a los esfuerzos por haber innovado en la práctica diaria que se ha venido realizando a partir de la reunión anterior, todavía se está manteniendo, y esto es por parte de muchos docentes, una serie de metodologías de enseñanza bastante tradicionales que se centran como más que nada en una exposición en la que nosotros como estudiantes estamos netamente en un campo de oyentes mudos. Únicamente nos están pidiendo la memorización de la información y es una evaluación ya cuando se trata de evaluarnos de una forma completamente cuantitativa, no toman tampoco en cuenta muchas veces lo que nosotros trabajamos durante el periodo, sino que lo valen todo a partir de números y no a tanto cuestión de la calificación de por sí, sino una forma en la que se evalúan las competencias. ¿Esto a qué me refiero? A las valorizaciones que se le están dando a los trabajos que hacemos y en comparación también con lo de las globales. Pero en esto me voy a explayar en un momento. La realidad también con esto es que muchos sentimos que estamos cumpliendo también con tareas y exámenes, pero no estamos comprendiendo tampoco realmente qué es lo que estamos aprendiendo. Por parte de la institución, en varias materias también nos piden una serie de competencias que incluso se deben en el propio boletín. Pero si ustedes ven las competencias que nos están diciendo en el boletín, no cumple tampoco, o nosotros mismos no estamos cumpliendo con lo que ellos requieren, pero igual se pasa. No hay como una concordancia en esto. Entonces, bueno, iniciando con el primer punto sobre las metodologías como muy tradicionales de enseñanza que se están aplicando, es más que nada por el hecho de que planteamos o partamos, mejor dicho, en este caso, desde el punto en que de que estamos en una institución de educación religiosa, una institución católica, ¿correcto? Entonces, además, según el PEI, el plan de estudios de la institución, además de lo que se pide usualmente por el Ministerio de Educación, de que nosotros tenemos que cumplir con ciertos requisitos, de ya, digamos, para acceder a la educación superior, tenemos que contar con cierta serie de capacidades y habilidades. También se suma bastante en lo que se espera de nosotros, teniendo en cuenta también que la institución únicamente no nos está formando netamente o se supone que lo está haciendo netamente desde un ámbito académico, sino también formándonos como personas. También entonces le estamos añadiendo el valor de lo que podríamos decir como la fe, o también en este caso el valor de, bueno, las creencias religiosas, que es lo que está enviando eh, el
como el reglamento y la misión y visión de institución para con nosotros. Entonces se espera que seamos ciudadanos de bien, pero que aparte de todo también tengamos una serie de habilidades que se nos está pidiendo en el bilingüismo, que se está pidiendo tanto en inglés como en francés, pero lo volvemos a lo mismo que habíamos dicho anteriormente de las PISA, que mejoremos mucho en la institución y aparte de todo que tengamos como un ser bastante abierto a ayudar y todo esto en relación a valores cristianos, pero tampoco hay como una relación de que con valores cristianos a qué se están refiriendo y esto ya va en base al currículo, ¿correcto? Porque cuando ustedes nos dicen de valores de que están esperando por parte de esta institución que tengamos como una serie de valores cristianos que vayan a representar más adelante qué es lo que se está enseñando aquí, a qué nos están refiriendo con eso, netamente que seamos buenas personas, a que sirvamos en una comunidad eclesiástica, al mismo tiempo que nosotros podamos brindar ya lo que sería mejoras en resultados académicos. Esto por una parte, o sea, no hay una concordancia o no hay un entendimiento más bien de parte de nosotros de qué es lo que está escrito, qué es lo que se espera y qué es lo que realmente estamos mostrando. Ahora, cuando yo también me estoy refiriendo a, esto va también perdón, en relación a las metodologías tradicionales, porque entonces si ustedes están esperando que básicamente salgamos como un ente ejemplar a la sociedad, ahorita que salgamos a grado y también cómo se están formando los grados más jóvenes, eh, la forma en la que muchos enseñan no es como un gran apoyo, porque si estamos hablando nuevamente de un método bastante tradicionalista, donde un profesor, los docentes se paran, se ponen frente a nosotros y hablan y hablan y hablan durante 40 minutos, la participación es más bien corta, o muchas veces uno como que se restringe de participar porque no hay como una exposición o un espacio muy abierto al diálogo y no nos invitan muchos docentes, porque no voy a decir que son todos, pero sino muchos, nos invitan como a estar pensando, reflexionando, viendo un ambiente crítico, teniendo en cuenta que para eso está la institución, para hacernos pensar, no solamente en lo que nos están enseñando, sino también en el entorno, y nuevamente recalco, una institución cristiana, más todavía, teniendo en cuenta que hay una serie de valores que tenemos que cumplir. Entonces, ¿cómo podemos desarrollarlo si estamos partiendo desde un método de enseñanza que únicamente nos está restringiendo estar sentados y estar escuchando de una forma como más obediente? Y nuevamente esto va relacionado con las competencias. ¿Qué pasa con las competencias en este caso? Nos tienen un boletín donde está inglés, francés, español, matemáticas, artística, y las competencias varían por cada una de estas, ¿correcto? Entonces, nos están pidiendo en matemáticas que el estudiante tiene, bueno, el estudiante comprende, el estudiante logra comunicarse de tal forma, el estudiante cuenta con tal habilidad que se está pidiendo para lo mismo, pero nuevamente están pidiendo algo como algo que parece demasiado estructurado para lo que se están pidiendo y cuando se van a ver los resultados, pues no están así. Entonces, son muy diferentes, como lo que se pide por cada requisito para tantas materias. Uno no sabe muchas veces ni con cuál irse y uno muchas veces no cumple con lo mismo, aunque incluso en el boletín dice que sí. Y esto al mismo tiempo lo afecta a uno porque esto va también ligado, porque es como una cadena, va también ligado a lo que es la evaluación. Y esto también va en relación a los métodos en que, la metodología en la que se enseña y por ende la forma en la que se evalúa y se califica. Porque entonces aquí muchos docentes hacen lo que he visto que hacen en muchas universidades, que es, tenemos un periodo completo y nos llenan de trabajos y estamos realizando y realizando y realizando trabajos para que al final de la hora la calificación valga en un 70-80% de una evaluación global final y el restante se iría entre participación, algunos entre asistencia, algunos entre tareas. Y es antipedagógico en qué sentido, en que por más de que un estudiante se esté esforzando a lo largo del periodo, hay veces en que por los nervios, porque lastimosamente una prueba con un porcentaje de calificación tan alto sí lo puede afectar a uno de los nervios muchas veces sale traicionado. Esto uno termina
reprobando eso, sin importar todo el esfuerzo que se ha venido haciendo. Incluso también si es un estudiante que no tenga un desempeño tan alto, que todo al finalmente valga por una calificación, es y tanto podemos culparlo aquí si mucho de esto ocurre por lo mismo, por la forma en la que se enseña. Entonces no hay como una motivación, no hay como algo uno que lo obliga a pensar y esto va afectando todo, desde cómo se enseña hasta cómo nosotros lo percibimos, lo que aprendemos de esto, lo que no se relaciona entre las competencias que nos están diciendo en un boletín y lo que mismo que está esperando una institución entre la documentación y reglamentos que tienen, a lo que estamos mostrando nosotros y también esto, la falta de aprendizaje. Entonces serían como partes de los puntos que vengo aquí a plantear, porque sí siento que hay que buscar la forma en la que podamos encontrar un enfoque que nos permita no solamente como arreglar estas problemáticas, sino ayudarnos a mejorar no solamente a nosotros como estudiantes en la institución a nivel académico, sino que también le permita a los docentes que encuentren nuevas maneras de poder enseñarnos a nosotros y que con ello mismo también ellos puedan aprender en el proceso, porque más que un líder es un guía en este caso, pero nos sentimos ni siquiera como un líder, nos sentimos como una persona que directamente nos está dando órdenes. Entonces, viene como que todo esto. Muchas gracias. Que... Profe, no se te escucha. ¿Ya se oye? Muchas gracias, Laura. Y desde el enfoque que veníamos trabajando o que hemos venido trabajando, a mí sí me gustaría llevar como a fondo unas preguntas importantes para que ustedes me fueran ayudando a responder. Y yo creo que la primera es como interrogarnos en sí qué es un currículo, donde si podemos mirar en los enfoques curriculares, en donde debemos empezar por definir, primero que todo, qué es. Entonces, el currículo que nosotros hemos venido trabajando, hemos venido transformando ese misterio como tal, según el Ministerio de Educación Nacional, el currículo es un conjunto de criterios, de planes de estudio, de programas, de metodologías, de procesos que contribuyen a la información, perdón, a la formación integral y a la construcción de diferentes identidades culturales, nacionales y ciudadanas. Entonces, si nosotros miramos por esa parte, esa integración de todo esto, es lo que nos permitió crear este concepto o este currículo que vamos a trabajar y que estamos enfocados acá en nuestro guión en seguirlo trabajando para que ustedes de pronto lo entiendan o lo apliquen, tanto ustedes como maestros, como estudiantes, como representantes y todo lo que hemos trabajado, teniendo en cuenta que si miramos algunas teorías, como por ejemplo la de Ramos Fragoso en el 2022, nos dijo que el currículo no es un simple documento teórico, que también es una construcción social y cultural que refleja los valores, que refleja las aspiraciones y que refleja las necesidades de la comunidad educativa. Entonces, con esta teoría, ese señor también nos muestra que si no presentamos necesidades, que si de pronto no hubiéramos tenido el enfoque en que nuestros estudiantes hubieran tenido ese rendimiento en las pruebas PISA, que si estos estudiantes no hubieran tenido bajas notas o bajas calificaciones o bajos, de pronto ese llamado de atención a la mejora, a aplicar este currículo, a ver nuevas metodologías, diferencias que nosotros podamos aplicar, no sería lo correcto que vendríamos trabajando. Y si no aplicamos esto, si no aplicamos esa identidad, si no tenemos en cuenta cómo hacemos para tener esa intuición concreta de la visión en el mundo, cómo hacemos para que esa esencia que nosotros manejamos no sea lo que en algún momento nosotros pensamos. Por eso este currículo no puede ser neutro, es decir, que cada decisión de este currículo implica una posición política, una posición ética y una posición pedagógica. ¿Qué quiere decir? Que esta decisión curricular o esto que nosotros hemos tomado con estas implicaciones que nos están llamando a ese llamado de mejora es lo que le ha permitido tener esa parte o ese momento que podemos encontrar.
Por eso estamos acá en este momento y me gustaría que de pronto nuestro compañero nos compartiera algún pensamiento o algo que hemos trabajado. Ok, entonces, coordinadora, ya en lo que uno el Hola. docente. Ah, ok. Nomás quería hacer una consulta sobre el tema de la aclaración. Entonces, se puede decir que ante la problemática que planteó y tal como usted indicó en lo que se busca del currículo. Entonces, aquí sí entra lo que yo estaba diciendo, como no es algo que puede ser que puede ser neutro, porque estamos hablando de educar también personas. Entonces aquí entonces es donde entra lo político, lo social y lo que yo les estaba diciendo, hablando de una institución religiosa como la que estamos estudiando. Entonces, sí o sí va a terminar afectando el currículo y por ende la misma institución y esto nos lleva a la forma en que aprendemos y en que nos están enseñando. ¿Sí estoy bien? Bueno, muy buenas noches para todos los compañeros, docentes y también representante estudiantil y también la coordinadora. Bueno, en cuanto a lo que tenemos que hablar con el tema de los enfoques o el enfoque curricular que pues define básicamente el papel de los docentes. En este orden de ideas, pues lo que buscamos es también, o lo que busca el enfoque curricular es definir tanto como el docente como también los estudiantes y también cómo se define el conocimiento. De esta manera, pues, si por decir el enfoque el currículo es una herramienta rígida, de esta manera, pues también vemos prácticas rígidas y repetitivas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si este enfoque se centra en patrones o ejercicios, métodos evaluativos, si se enfoca también en actividades muy repetitivas, esto va a hacer que el estudiante también pierda el interés, el conocimiento no se ejerza de la misma manera en el estudiante y también, pues básicamente que el docente no tenga un progreso para su nivel de enseñanza para con los estudiantes y de alguna manera tampoco docente, estudiante puedan tener una conexión para definir y para complementar ese conocimiento que se debe llevar a cabo. Por eso es importante también que el enfoque curricular se pueda ser un poco más flexible, que se, que se llegue también a un enfoque participativo, que promueva la reflexión y también la autonomía y la creatividad, que es muy importante. De esta manera, pues también vemos que el enfoque curricular en algunos entornos educativos, en algunos países, en algunas ciudades, vemos cómo se trabaja también desde el ser, por decir, no se encasilla de alguna manera a los estudiantes por números, no se define que porque ese estudiante es mejor que aquel, entonces vamos a dejar por debajo de alguna manera a ese estudiante y no le vamos a tomar la mayor importancia que se merece conforme al estudiante que va un poco más adelantado. Este enfoque tiene que ser muy flexible, el enfoque curricular tiene que ser muy pedagógico también y creativo también para los métodos evaluativos, las actividades y también en el desarrollo de las tareas. Para algunos estudiantes, de alguna manera, también si se dejan muchísimas tareas, se ha podido evidenciar que para ellos genera un estrés. Y para algunos es mejor trabajar en clases y dar lo mejor de sí en clases que de pronto dejar tareas, porque muchos estudiantes, por decir, terminan toda la semana agotados pues llegar a casa el fin de semana y tener que hacer ejercicios de matemáticas, de inglés, de tecnología y todo esto mm, va generando para ellos un estrés y ese estrés acumulativo pues va a generar en ellos tal vez eh, pereza, va a generar también esto desmotivación. ¿Y cuál es la idea dentro del enfoque curricular? Pues que el enfoque curricular sea creativo,
me va a hablar una profesora, currículum, no entiendo. Pero sí, el enfoque curricular sea creativo, adaptativo, sea autónomo y, espere que me porque uy, suena. Entonces, antes de hablar también en esto, podemos hablar de la innovación. Y pues en este sentido podemos preguntarnos qué tipo de ser humano queremos formar desde nuestro currículo. Y esta pregunta nos lleva directamente a los enfoques curriculares. Entonces, pues ahí vemos como también, en ese sentido, también debemos innovar en cuanto a este enfoque curricular de cómo poder nos podemos definir en el papel del docente, estudiante y el conocimiento. Compañero, por su aporte. Sí, nosotros tenemos en cuenta que acabo de decir nuestro compañero, entonces también podemos encontrar el aporte, de pronto entre todos podemos hacerlo, donde podemos decir de qué forma tuvimos en cuenta esos enfoques curriculares o ese medio o de pronto ese aporte que cada uno vamos a hacer. Entonces me gustaría que todos participáramos. Si nosotros nombramos de acuerdo a unos ítems, ustedes me pueden ayudar completando los ítems que voy a nombrar. Por ejemplo, en primera instancia, según lo que hemos investigado acá en el Consejo Estudiantil y demás, que me he reunido acá con la rectora y con el rector y con las personas a cargo acá en nuestra institución, podemos mirar que encontramos que según algunas personas o algunas opiniones, decían que estos enfoques curriculares eran marcos teóricos que se orientaban para la enseñanza y el aprendizaje. Pero resulta que a través del tiempo tuvimos unos enfoques como tal que podemos hacer para hacer ese currículo. El primer enfoque que encontramos fue el enfoque tradicional. El segundo encontramos el técnico o el etnocrático. Encontramos también el humanista, el constructivista, el crítico sociocrítico, y que cada uno respondió a un contexto histórico. Es decir, que ahorita nuestros compañeros de pronto me pueden colaborar, no sé quién quiera ayudarme en primeras, diciendo o contándome como tal sobre qué trataba el enfoque tradicional, para que luego entre todos me sigan ayudando con lo que nos falta. Y mientras tanto, con lo que ustedes me van contando, yo sigo completando acá el cuadro. Bueno, cordial saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Como lo mencionaba nuestra coordinadora, existen muchos enfoques a lo largo de la historia que pues se han originado y creado para mejorar o tratar de mejorar el sistema educativo. Yo quiero compartirles sobre uno de esos enfoques educativos, uno muy antiguo y también muy influyente en la historia de la enseñanza. Es un modelo que ha guiado la educación durante siglos y aunque ha sido ampliamente criticado, todavía tiene presencia en muchos contextos escolares actuales, incluso en nuestro propio colegio. El enfoque tradicional tiene sus raíces en el modelo escolástico del siglo XIX, una época en la que la educación se centraba en la transmisión de verdades absolutas. En ese tiempo podemos decir que el conocimiento se consideraba como algo cerrado, universal y algo fijo, donde el maestro poseía y debía entregarle al estudiante. Entonces, vemos que el profesor era como esa figura de autoridad y una fuente del saber, mientras que el estudiante se ocupaba de un rol pasivo, como lo era escuchar, copiar, memorizar y repetir. Podríamos imaginarnos, por ejemplo, una clase de matemáticas en aquella época, donde el maestro explicaba una fórmula matemática en el tablero, los estudiantes la copiaban y luego se les pedía repetirla en el examen exactamente como la copiaron, sin cuestionarla. El objetivo, entonces podemos ahí ver que el objetivo no era comprender por qué funcionaba la fórmula y para qué la podíamos usar, sino era más bien recordarla y reproducirla con precisión, tal como se escribió. Dentro de los roles, profundizando más acerca de los roles en este enfoque,
El rol del docente es central y dominante. El maestro solo enseña, explica, dirige y evalúa. El profesor solo se convierte en el dueño de un conocimiento y el encargado de transmitir eso de manera lineal, muchas veces utilizando una exposición magistral como estrategia principal. Ahora, si vemos el rol del estudiante, tiene un papel receptor. Decimos que la tarea del estudiante es escuchar, tomar apuntes, memorizar contenidos y repetirlos en evaluaciones orales o escritas, y se valora la obediencia, la disciplina, el orden y la repetición. Un ejemplo muy común es cuando los estudiantes deben aprenderse de memoria un listado de países o de capitales o de las partes de la célula, sin necesariamente entender su función o aplicarlo en la vida real. En ese caso, lo importante serían recordar solamente los datos o las cosas que se copian, y no tanto analizarlos y relacionarlos con para qué nos va a funcionar o servir. El currículo también podemos decir que dentro del enfoque tradicional se organiza como una secuencia de contenidos fijos y universales. Se parte de una idea de que hay un solo camino correcto para enseñar y que todos los estudiantes deben seguirlo por igual. Por ejemplo, una clase de lengua castellana, donde el currículo puede estar compuesto por una lista de temas como ortografía, como gramática, la síntesis y la redacción, que deben enseñarse en un orden específico, sin necesariamente vincularlos con los intereses o las necesidades de los estudiantes. En otras palabras, por ejemplo, el currículo se centra en los contenidos y no en las personas que aprenden. Y también vemos que el proceso se está midiendo por lo que el estudiante recuerda, no por lo que comprende o aplica. Algunos aportes del enfoque tradicional, a pesar de que ha sido criticado, no es completamente negativo. De hecho, ha dejado aportaciones importantes a la educación moderna. En primer lugar, la estructura. El enfoque tradicional organizó la educación de forma clara y ordenada, estableciendo objetivos, estableciendo normas, estableciendo jerarquías que permitieron dar coherencia a los sistemas educativos. En segundo lugar, también podemos ver la disciplina y el respeto por la autoridad. Aunque hoy buscamos relaciones más horizontales, es innegable que la disciplina ha ayudado y nos ayuda a muchos a desarrollar hábitos de estudio y responsabilidad con constancia. Y en tercer lugar, el enfoque tradicional aportó una sólida base conceptual. Gracias a este modelo, generaciones de estudiantes adquirieron conocimientos fundamentales en matemáticas, en historia, en literatura o ciencias que todavía son útiles hoy en día. Pero así como hay aportes de este enfoque, también hay limitaciones. Como lo señala Ramos Fragoso, el principal problema es que este enfoque reduce el aprendizaje a la reproducción de información, dejando de lado la comprensión, la reflexión y la creatividad, que son elementos fundamentales en los estudiantes. En otras palabras, el estudiante aprende para el examen, pero no para la vida. Por ejemplo, un alumno puede memorizar las reglas gramaticales del inglés, pero si no sabe usarlas para comunicarse, su aprendizaje es incompleto. Además, también podemos decir y ver que el modelo tradicional no reconoce las diferencias individuales, porque todos los estudiantes deben aprender al mismo ritmo, de la misma manera y con los mismos métodos, lo que puede generar frustración, desmotivación y desánimo en muchos de los estudiantes. Otro punto crítico es que la evaluación se centra en la memoria, pruebas escritas, dictados, cuestionarios de sección múltiple, que muchas veces incluso en el Colegio de La Salle se han implementado, pero que casi nunca se valora la capacidad de pensar críticamente, resolver problemas o crear algo nuevo. En conclusión, el enfoque tradicional ha sido el punto de partida de la educación formal y nos ha dejado grandes aportes en organización, disciplina y rigor académico. Sin embargo, el contexto actual donde estamos, se busca formar personas críticas, creativas y reflexivas, y el enfoque tradicional ya no es suficiente. Hoy necesitamos que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje, que explore, que pregunte, que construya conocimiento. El maestro, más que un transmisor, debe ser un guía, un mediador, un facilitador. Y aunque no podemos negar la herencia del enfoque tradicional, nuestra tarea como docentes es evolucionar hacia modelos más humanos, participativos y significativos, donde enseñar no sea repetir, sino inspirar y transformar.
Bueno, y claro que sí, bueno, basados también en el enfoque técnico o tecnocrático, pues también tenemos por aquí unas ideas. Esta idea surgió más o menos a mediados del siglo XX, influenciado por la administración científica y también, pues, bueno, la búsqueda de la eficiencia en la educación. Y pues aquí el currículo, pues, se diseña como un plan racional, un plan también medible y también controlable. Y pues bueno, Tyler y Taba, pioneros de este enfoque, plantearon que el currículo debía organizarse por objetivos, estándares y también por resultados verificables. De esta manera también vemos cómo Munevar 2019, este modelo ve una educación como un proceso productivo, donde el maestro es un técnico que aplica estrategias para alcanzar metas. Y también el contexto, en este contexto actual, vemos que todavía se sigue ejecutando este enfoque que mantiene políticas de evaluación estandarizadas o de énfasis excesivo en resultados cuantitativos. ¿Tiene ventajas? Claro que sí, tiene unas grandes ventajas. Podemos ver orden, planeación, seguimiento, pero también vemos una limitación en la autonomía del docente y también reduce al estudiante a un número o indicador, como pues también hace unos minutos les indicaba. Se reduce al docente y también reduce al estudiante. ¿Por qué? Pues porque el estudiante se va a sentir frustrado, muy frustrado cuando en algún momento, en alguna evaluación, por decir, saque un 2, un 1, un 0. Y a quién no frustra de pronto que usted, por estos métodos evaluativos, usted saque un 0 y diga, no, pero, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Se preguntarán los estudiantes. Y muchos de ellos, por decir, en matemáticas, se encasilla el estudiante eh, de forma errónea, digámoslo así, pues porque si por decir el estudiante no está preparado en matemáticas, digámoslo así, para la vida, pues el estudiante básicamente, para algunos docentes o para algunas instituciones académicas, el estudiante básicamente no representa mayor cosa en la sociedad para el futuro. Entonces, pues también vemos otros métodos evaluativos donde también incluyen al estudiante y pues obviamente también de alguna manera se habla de las inteligencias múltiples porque no todos los estudiantes de alguna manera en este enfoque, eh, todos tienen un orden específico, no todos son buenos en matemáticas, no todos son buenos en ciencias naturales, no todos son buenos en sociales. Entonces vemos que de alguna manera, como se hablaba de las inteligencias múltiples, cada persona puede ser buena en un área y se puede fortalecer y se puede reforzar a los estudiantes en estas áreas. Y en este orden de ideas, para no encasillar tanto a los docentes como también encasillar a los estudiantes por un número o indicador, vemos que también se pueden implementar estrategias de evaluación por proyectos. La evaluación por proyectos también desarrolla y aplica a que se integren conocimientos de varias áreas. Un ejemplo de esto es muy claro, es crear un proyecto de ciencias donde se investigue el impacto y pues también la creatividad y la aplicación práctica del conocimiento. Pues esto pues requiere tiempo y también planificación. Claro, es muy práctico y también pues el portafolio de aprendizajes que también es otro método pues también que se puede utilizar. La colección de trabajos del estudiante a lo largo del tiempo y que demuestre que su progreso y sus logros pues han sido positivos. Pues un ejemplo muy claro pues puede ser una carpeta con ensayos, con dibujos, con experimentos y con reflexiones sobre el aprendizaje que ha tenido durante su etapa en los primeros, digámoslo así, ¿cómo se dice esto? Bueno, durante toda la etapa escolar. Y pues bueno, este también tiene ventajas y también tiene unas desventajas. Las ventajas son que permite ver evolución, proceso y no solo resultados finales. Y pues bueno, las consideraciones es que se necesita criterios claros de evaluación. También se pueden utilizar las rúbricas de desempeño, que también es otro método evaluativo. Y pues como lo mencionaba, pues son métodos que no encasillan al estudiante y no lo reducen de alguna manera para que en algún futuro
o en el proceso se sientan frustrados, porque como les decía, para los estudiantes es muy frustrante. Sé que es un método que se debe utilizar pues para un método de calificación, pero también es, por eso se brindan estas otras alternativas para poder evaluar a los estudiantes, no solamente que el estudiante Pepito sacó 6 o sacó 5 o sacó 3, entonces el estudiante pues ya lo vamos a calificar en que no sirve para de pronto, qué sé yo, matemáticas, ciencias, artes, y lo encasillamos ahí y lo encerramos en ese pequeño círculo donde el estudiante no va a mostrar un progreso y no mejoramos, por decir, no vamos al estudiante, no vemos como al estudiante como también como una fuente de progreso, sino como que algo que ya no tiene un remedio, sino que en vez de ello, no nos acercamos al estudiante y pues no vemos como más allá, y la idea es como es esa, poder ir más allá y poder comprender que el estudiante de alguna manera tiene más capacidades, tiene más habilidades y que podemos reforzarlas por medio de el enfoque curricular moderno. Y en este sentido, las rúbricas de desempeño también son importantes, que las rúbricas de desempeño son métodos de evaluación que se pueden basar en criterios previamente definidos, generalmente con escalas de niveles de logro. Y pues un claro ejemplo de esto es la presentación oral calificada según claridad, contenido y también lenguaje corporal y el uso de material visual. Las ventajas de este enfoque es la transparencia en la evaluación y guía clara para los estudiantes. Y la consideración es que se requiere diseñar la rúbrica detalladamente. Entonces, pues para esto se requiere también una rúbrica muy detallada. También tenemos pues el método autoevaluación. Es un método también que se puede utilizar y pues para que los estudiantes tengan un método de reflexión sobre su propio desempeño y logros. Esta es una parte fundamental. La autoevaluación es fundamental porque también nos permite ver en qué está fallando el estudiante y cómo podemos ayudarlo, en qué podemos apoyarlo. Y asimismo podemos ver y podemos darle a entender también a los estudiantes en qué están fallando y cómo lo pueden mejorar, y también vemos y cómo los podemos ayudar a mejorar esas destrezas o también esos puntos débiles que ellos tienen. Un ejemplo de esto es el diario reflexivo donde, pues bueno, analicen sus fortalezas, como lo venía diciendo, y también las áreas de mejora en su tema. Las ventajas son que fomenta la metacognición y la responsabilidad sobre el aprendizaje. Podemos mejorar algunas habilidades, como lo decía, las podemos reforzar si la estudiante dice, bueno, en realidad soy malo para leer, entonces el estudiante cae en cuenta y dice, listo, soy malo, pues voy a mejorar en lectura. Si el estudiante es malo para los phrasal verbs o si es malo para algún tema en inglés o en sociales, geografía o en ciencias naturales, el estudiante va a caer en cuenta y va a decir, ah, ok, pues estoy errando, estoy fallando en esto. Entonces dice, ah, bueno, listo, me autoevalúo y sé en qué áreas debo mejorar. Entonces, pues tiene estas ventajas. Las consideraciones es que es importante enseñar a los estudiantes cómo autoevaluarse de manera objetiva. Y también está la coevaluación, que a los estudiantes se evalúan también por pares usando criterios claros. Un ejemplo de esto es revisar y comentar los ensayos o a los compañeros según las rúbricas establecidas. Las ventajas de este, pues, es que se desarrollan habilidades críticas y en colaboración. Siempre también es muy importante que los estudiantes puedan trabajar mancomunadamente o conjuntamente porque se dice también que el aprendizaje es interpersonal, nadie aprende por sí mismo, el aprendizaje se aprende en la interacción social y cultural, y por eso es importante también a que los estudiantes aprendan y se desarrollen en ámbitos muy cercanos entre ellos. Por eso también es importante, por decir, que los estudiantes puedan aprender en grupo. Y las consideraciones es que puede ser subjetiva si no hay una guía muy clara.
Tenemos otra que es la observación directa y es básicamente cómo el docente registra la participación, las actitudes, las habilidades prácticas o la interacción del estudiante. Y en este orden de ideas, un ejemplo muy claro es poder cómo evaluar a un estudiante si participa en debates o actividades grupales. Aquí vemos también el desempeño de los estudiantes en cómo participan en los debates o en las actividades grupales, porque vemos el desempeño que también han venido realizando y cómo también su conocimiento se ve reflejado también en todo el contexto del semestre o en el año. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que esto permite evaluar competencias socioemocionales y habilidades prácticas. Y pues las consideraciones que nosotros podemos tener en cuenta es que pueden ser subjetivas y que además requieren registros sistemáticos. Y bueno, por último, también pueden, bueno, no menos importante, las pruebas orales o entrevistas. Y pues bueno, aquí vemos que la evaluación en la descripción de lo que tiene que ver con las pruebas orales o entrevistas es la evaluación verbal de conocimiento o habilidades. Y pues es muy claro también uno de los ejemplos es preguntar al estudiante cómo resolvería un problema práctico y justificar su respuesta. Sí, es también llevar al estudiante a la práctica, cómo puede resolver este estudiante, cómo resolvería un problema y según su criterio, su argumentación, cómo puede llegar a una solución. Y la consideración es cómo se puede generar, cómo se puede generar ansiedad en algunos estudiantes, si se requiere, donde se pueda requerir un manejo adecuado para evitar esta dicha ansiedad. En este orden de ideas, pues también les puedo mencionar otra que pues también es muy importante, que también son los mapas conceptuales o los diagramas. Eso es otro método evaluativo. Y es una representación gráfica donde podemos evaluar a los estudiantes por medio de representaciones gráficas de conceptos y relaciones aprendidas. Y en este orden de ideas, pues podemos crear un mapa conceptual sobre los ecosistemas locales, podría ser un ejemplo. Y pues las ventajas de este mismo podrían ser que favorece la organización de ideas y comprensión profunda. Y la consideración básicamente de esta idea, de este enfoque, es que no siempre se reflejan habilidades prácticas. Muchas gracias. Gracias. Yo quería hacer una pregunta en ya, pues, bueno, los dos enfoques que han venido hablando, ya, pues yo no tenía mucho conocimiento de estos. Bueno, el tradicional sí, porque fue a partir de que yo indiqué la programática, que están haciendo metodologías muy tradicionales, ya entiendo pues dónde viene el enfoque y demás, pero bueno, ya los dos docentes brindaron dicha información, pero yo le quería preguntar al orientador también con base en lo que pues yo indiqué aquí como representante de los estudiantes, si cree que hay algún enfoque de pronto que no, que se adapte más a lo que se expuso, sobre todo a la parte en la que yo indico de generar como un pensamiento más crítico y reflexivo sobre lo que se está viviendo. Entonces no sé qué diga el orientador. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, les voy a hablar sobre el enfoque humanista. Bueno, el enfoque humanista está inspirado en los aportes de Carl Rogers, de Abraham Maslow y también en la pedagogía lasallista. Esto parte de una idea muy importante, en la que el ser humano debe estar en el centro de la educación. Esto significa que educar no solo enseña conocimientos o prepara a los estudiantes para sacar buenas notas, sino más bien para que educándolos es acompañar a las personas en su proceso de crecimiento, ayudándolas a descubrir quiénes son, qué sienten, qué quieren y cómo pueden desarrollar todo su potencial. Este enfoque pues reconoce que cada estudiante es único, que todos tenemos distintas formas de aprender, diferentes intereses y maneras de ver el mundo. Por eso no se trata de imponer un modelo igual para todos, sino de ofrecer una educación que respete los
ritmos y las diferencias. En lugar de centrarse únicamente en los resultados, este enfoque pone al foco en el proceso, en lo que va la persona, lo que va aprendiendo y viviendo a lo largo del camino. Por ejemplo, Carl Rogers decía que para que haya aprendizaje real, el estudiante tiene que sentirse aceptado, valorado y comprendido. Cuando uno se siente escuchado, cuando el profesor cree en uno mismo, le da la confianza, pues uno aprende más y se motiva a mejorar. Maslow, por su parte, hablaba de las necesidades humanas, explicaba que nadie puede alcanzar su máximo potencial sin antes tener todas las cosas básicas cubiertas con seguridad, como el afecto o el sentido de pertenencia. Porque solo cuando estas necesidades están satisfechas, las personas pueden llegar a lo que él llamaba la autorrealización, que es ese deseo profundo de ser la mejor versión de uno mismo. Desde esa mirada, el currículo no se impone de una forma rígida ni se organiza solo por materias o estándares. Más bien se construye con base en las necesidades y en los intereses de los estudiantes. Para que este aprendizaje tenga sentido y conexión con la vida real. El docente también deja de ser el protagonista, que habla todo el tiempo y se convierte en un guía y un acompañante. Alguien que se convierte en alguien que orienta, que escucha y ayuda a que cada estudiante encuentre su propio camino. Este enfoque también pues busca que las personas se vuelvan integrales, que no solo sea en el aspecto académico, sino también en lo emocional, en lo social y también en lo ético. Como nos mencionaba Ramos Fragoso, un currículo humanista busca desarrollar la capacidad de comunicarse con asertividad, convivir en armonía y actuar con un sentido ético ante los retos del mundo actual. Esto pues significa que la escuela debe ser un lugar donde se aprenda a pensar, a sentir, convivir y no solo a repetir información. Por eso este enfoque promueve estrategias como la educación emocional, la tutoría personalizada, la orientación vocacional y las experiencias de convivencia escolar. Esto nos ayuda a fortalecer los lazos entre estudiantes y profesores, porque estas estrategias nos permiten enseñarle a los jóvenes a que aprendan a conocerse mejor, a manejar sus emociones, a trabajar en equipo, resolver conflictos con más respeto, empatizar. Y pues en nuestro colegio este enfoque se refleja en varios aspectos. Por ejemplo, en la cercanía de los profesores, que siempre están dispuestos a escuchar, en la importancia que se da en los valores humanos y en la atención a la diversidad. Se busca que todos se sientan parte de la comunidad, que haya diálogo, confianza y un ambiente donde sea posible aprender sin miedo. Porque al final el enfoque humanista nos recuerda algo muy sencillo pero esencial, que es educar, es creer en las personas, es confiar en cada estudiante, que él tiene un valor, un talento, una historia que merece ser respetada. Es enseñar con empatía, con paciencia, con respeto y con esperanza. Es entender que detrás de cada comportamiento hay una emoción y detrás de cada dificultad hay una oportunidad para crecer. Y cuando uno en la escuela logra eso, pues deja de convertirse en un espacio
para aprender a vivir y a convivir, a ser mejores personas y a que los estudiantes se sientan más cómodos. Gracias. Así como hemos visto el enfoque tradicional, el enfoque técnico, que me compartió también mi compañero, el enfoque que acabamos de aprender, el enfoque humanista, también podemos ver un enfoque que comparte la idea de que el enfoque, el conocimiento no se transmite, sino que se construye. A mí me gusta mucho esa idea y creo que ese es un enfoque menos menos criticado a diferencia del enfoque tradicional, porque nos muestra que el estudiante no es un recipiente vacío que el maestro llena con contenidos, sino un ser activo que interpreta, analiza, relaciona y construye su propio conocimiento a partir de las experiencias. Este enfoque constructivista se apoya principalmente de tres grandes teóricos y cada uno de ellos aporta una visión complementaria sobre cómo aprendemos. En primer lugar está Piaget, quien nos habló del aprendizaje como un proceso de asimilación y acomodación. Nos muestra que el estudiante integra nueva información en su estructura mental, la compara con lo que ya sabe y reorganiza su pensamiento. Por ejemplo, un niño que cree que todos los animales que vuelan son pájaros, cuando conoce un murciélago, debe construir su conocimiento y entender que hay mamíferos que también vuelan. Otro gran teórico es David Ausubel, quien enfatizó la importancia de los conocimientos previos. Según él, para que el aprendizaje sea significativo, el nuevo conocimiento debe conectarse con lo que el estudiante ya sabe. Por eso, antes de enseñar un tema nuevo, es tan importante explorar las ideas, percepciones, experiencias previas de los estudiantes. Por ejemplo, antes de enseñar sobre el cambio climático, el docente debe preguntar qué creen los estudiantes que está pasando con el clima del planeta. Esto activa la mente de cada uno de los estudiantes y prepara el terreno para que el nuevo aprendizaje pueda ser recibido por parte de ellos. Finalmente, también encontramos a Vygotsky, quien aportó una visión social del aprendizaje y él afirmó que aprendemos en interacción con otros, en un contexto cultural y comunicativo. Introdujo el concepto de zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre lo que el estudiante puede hacer solo y lo que puede lograr con la ayuda del docente o de otros compañeros. Por eso los roles del maestro son importantes porque guían y acompañan durante el proceso, pero también se convierte en un mediador, orientador y facilitador. Vemos que el docente en este enfoque, su función principal no es solo hablar todo el tiempo, sino crear ambientes de aprendizaje significativos, ofrecer retos, formular preguntas y fomentar la reflexión a los estudiantes. Por otra parte, los estudiantes son quienes dejan de ser un receptor pasivo, como veíamos en el enfoque tradicional, y se convierten en un protagonista de su aprendizaje. Explora, experimenta, reflexiona, se equivoca y vuelve a intentarlo. Desde el constructivismo, ahora podemos ver que el currículo no solo se organiza como una lista de temas aislados, sino como una red que tiene experiencias significativas. Su estructura en torno a problemas reales, proyectos interdisciplinarios y procesos de metaconexión. Esto significa que los contenidos no se enseñan por sí mismos, sino que al servicio de una pregunta o un desafío que el maestro puede plantear y dar a los estudiantes. Imaginemos que los estudiantes de un grado trabajan sobre cualquier tema. Entonces, el enfoque constructivista nos ayuda a nosotros los maestros a que los estudiantes les sea más cómodo aprender sobre cualquier tema que necesitemos impartir o que queramos compartir con ellos.
Vale, muchísimas gracias, profe Javier. Así es. Pues el enfoque también, me gustaría hablar acerca del enfoque crítico social que básicamente es desarrollado por Paulo Freire y Steinhaus y Habermas, donde consideran que la educación es como un acto político y liberador. Y pues de esta manera, el currículo no solo busca formar conocimiento, sino también conciencia. Y se enseña a leer el mundo, no solo los libros. El aula se convierte en un espacio de diálogo y transformación. En este enfoque, el docente es un mediador que invita a reflexionar sobre la realidad y también a que puedan actuar y poder cambiarla. Pues también se puede ver cómo se priorizan proyectos que vinculen al aprendizaje con un contexto, por decir, como puede ser el medio ambiente, la justicia social, la participación ciudadana y la diversidad cultural. Y en este sentido, pues también vemos que hay conceptos claves. Pues el aula en este sentido de el enfoque social, se convierte en un espacio más de diálogo donde todos los estudiantes participan activamente, donde comparten sus experiencias, donde se cuestionan de lo que sucede en la sociedad. Y pues también donde el docente deja de ser, como veníamos hablando y lo veníamos planteando, un transmisor pasivo de conocimientos y más bien se convierte en un mediador y también pues en ser una guía, evitando a los estudiantes que sea pues reflexionar críticamente, pues básicamente sobre los problemas sociales y culturales y también ambientales. Y también se priorizan los proyectos contextualizados y significativos que de alguna manera pues conectan el aprendizaje con la vida real, la justicia social y el medio ambiente y la participación ciudadana y la diversidad cultural, entre otros muchos más. Y pues básicamente, en palabras de Munevar, este enfoque integra dimensiones cognitivas, éticas y también políticas, preparando a los estudiantes para ser agentes de cambio, no solo receptores de información, porque es importante que los estudiantes sean agentes de cambio y no solamente recibir información, recibir información y que después qué se hace con esta información, sino que es brindar a los estudiantes la capacidad también de interactuar y poder ser actores de cambio, ¿sí? Por decir ejemplos prácticos, un ejemplo práctico puede ser que los estudiantes también puedan intervenir en proyectos sociales, medioambientales, y uno de esos es un proyecto medioambiental el cual se pueda llevar a cabo por medio de los estudiantes, donde ellos puedan investigar la calidad del agua en su comunidad y también pueden identificar los problemas que causan esta contaminación y asimismo proponer una solución con acciones concretas. Y pues también en la educación cívica, los estudiantes pueden analizar políticas públicas locales, debatir sobre los impactos y proponer alternativas que beneficien a la comunidad. Una de estas es muy importante, en que cómo los estudiantes pueden también participar en políticas públicas. Y una de ellas es importante como la política pública juvenil que favorece a los estudiantes y a los jóvenes de alguna manera, que es la política pública 1622 de 2016 y 1885 de 2018, donde básicamente integra a los jóvenes para que ellos puedan participar de espacios públicos como son los consejos de juventud, las plataformas juveniles y las asambleas que se llevan a nivel municipal, departamental y nacional. Y esto integra una gran responsabilidad donde ellos de alguna manera también pueden ayudar a su comunidad por medio de la política pública. Y esto hace que pues de alguna manera se integre este enfoque social para con los estudiantes y que pues de alguna manera pues este conocimiento sea también participativo. Y como lo decía, no es solamente información externa, que solo se recibe información hasta que se agote, sino que también es permitir al estudiante esa interacción con la sociedad y con los medios culturales. Vale, entonces, ok, ya, bueno, como
Básicamente reunión en parte se hizo ya programática, parte casi desde el enfoque que se tiene, porque el enfoque afecta a todo, tanto cómo se construye, cómo se califica, las competencias y todo. Entonces ya voy entendiendo, digamos, si hablamos de un enfoque tradicional, es el que se está manejando actualmente en la institución prácticamente, en donde el docente enseña, es como un actor inamovible y el estudiante se encarga de escuchar y es la forma entonces en la que se viene trabajando, correcto, en la que todo se parte, bueno, una gran parte de la calificación parte de exámenes, es ya un proceso como bastante rígido y más bien poco participativo. Ya los otros que explicaron los profes fueron el de la educación, bueno, de un enfoque técnico o tecnocrático, dijeron, en que busque que la educación sea como más organizada y eficiente. Aquí ustedes buscan, si no estoy mal, que se trabaja por objetivos y resultados que sean como medibles. Y pues la cosa es que yo, como tenemos que buscar, creo yo, la coordinadora me corregirá, un enfoque que permita como corregir este problema y llevar a tener como un pensamiento más crítico, más abierto y más humano, pues como es algo que está como tan fijo en los resultados medibles, puede que se olvide la parte humana. Entonces, al igual que el tradicional de este, aunque lo entiendo, no sé qué tan viable sea como para reestructurar y arreglar esta problemática que se está viviendo. A diferencia del que dijo el orientador, que era el enfoque humanista, ese sí siento que va un poco más, tal vez, acorde a lo que ha venido hablando, lo que pues expuso anteriormente, en donde pues nosotros como estudiantes y como somos los que nos estamos formando, somos el centro de este conocimiento. Entonces, sí, y es nuevamente y gracias por el espacio que se abrió, entonces donde se mira la problemática que se está generando, hay un interés por el bienestar, por las emociones y pues tanto el crecimiento personal, porque no solamente nos estamos formando para ser futuros profesionales, sino también para ser parte de una sociedad. Entonces, creo que como un enfoque humano de acompañamiento está muy bien realizado. Ya también, como dijo el otro profe que era constructivista, en donde el conocimiento básicamente se construye a través de la exploración, de la experiencia y la relación con la información. Eh, Como estamos hablando también de nuevas metodologías de aprendizaje, esto nos puede llevar, o sea, puede estar bastante ligado, esto nos puede llevar también al aprendizaje basado en proyectos que también nombraron. El conocimiento se puede construir de diferentes maneras y también en cómo nos relacionamos con el mismo. Y que también puede estar muy relacionado con el último que acaban de decir, que es el crítico social, el cual pues es lo que, y creo que es como una de las respuestas a lo que se ha venido planteando de que necesitamos también ser más conscientes como estudiantes del entorno. No solamente nos estamos formando nuevamente como profesionales o futuros profesionales, porque ni siquiera tenemos como una carrera, apenas estamos creando la visión de esto todavía, sino como entes de la sociedad. Entonces, como en un mundo tan polarizado como el que tenemos ahorita, en donde todos nos vamos a extremos, es llegar a fomentar desde la educación básica un pensamiento más crítico y más consciente del entorno que nos rodea, siendo, tal como dijeron, agentes del cambio, nos puede llevar pues a no solamente desarrollar habilidades de comunicación, de diálogo y ser más participativos, sino generar una transformación social. Porque pues como todo, todo comienza, o sea, como cualquier transformación que hay en un entorno, todo comienza desde el individuo. Entonces, no sé los docentes que piensen y la coordinadora, pero con el documento que se ha venido estando llenando. Y ya como dando respuesta a lo que se ha venido planteando, esa problemática que se trajo a la mesa el día de hoy por parte de nosotros los estudiantes y yo como su representante, digamos, un objetivo general de esto que podríamos plantear sería el cambio del enfoque, hacer como una reestructuración en estas metodologías, porque no solamente como tomar un docente y decirle, ay, no, dicen que sus clases son muy aburridas, entonces busquen nuevas dinámicas, sino como replantear el enfoque que se le está dando y dar una nueva visión y con esto nuevos procesos para el aprendizaje. Entonces, no sé qué opinen de una reestructuración de los enfoques, qué objetivo habría por lo mismo. Considero que, pues ya, como lo menciona nuestra estudiante, estos tres enfoques curriculares que hemos escogido
pueden ser aplicados dentro de nuestro diseño e implementación de la propuesta de una innovación curricular que es tan necesaria en nuestro sistema educativo. ¿Para qué? Para precisamente enfrentar esos problemas que hemos notado con los resultados de prueba PISA, donde vemos que es importante promover la comprensión lectora, el pensamiento crítico, la reflexión, la participación por parte de los estudiantes, mediante metodologías que sean activas y que también sean interdisciplinarias al momento de ejecutarlas. Gracias, compañero, por el aporte. Entonces voy tomando nota para que ahorita me ayuden con los específicos. Entonces podríamos decir en este caso que, digamos, el objetivo general que se plantearía sería como, tal como está escribiendo la coordinadora, pues innovar el enfoque tradicional que tiene la institución y llevarlo como algo más constructivista, crítico social, también el humanista, pues no únicamente para responder sobre la problemática que se viene generando por los resultados de la PISA, nuestras bajas desempeño en lo que se refiere a estas pruebas, el plan lector y demás, sino también como reestructurar todo, ¿sí? ¿Alguien más me quiere ayudar con los objetivos específicos? Pues, profesora, no sé, yo pienso que tal vez como estamos resolviendo desde una problemática anterior y estamos planteando esto, y muchas de las problemáticas y muchas como de las debilidades que se han venido generando han sido sobre todo en materia de lectura, tal como se indica, pues fomentar una lectura crítica a través de pues a través de la reflexión, de los proyectos de aprendizaje colaborativo, el aprendizaje en proyectos, como eso de pronto puede ser un poco más detallado en lo que se está hablando del objetivo general. Recordemos que también podemos usar y sacarle provecho a las tecnologías para fortalecer esta problemática que es precisamente la comprensión lectora y la investigación escolar. Entonces es muy importante eso, integrar un uso pedagógico de las TIC. Tal vez también pueda ser uno, ya con estos nuevos enfoques que se están dando, abrir espacios para donde se pueda llevar o dentro de las clases a un proceso de pensamiento como más crítico, llevando, pues también mirando el contexto actual de lo que estamos viviendo como sociedad y también cómo respondemos a esto en base a los valores que nos está enseñando la institución y es el plan de estudios de la institución. Porque si vamos a cambiar el currículo, entonces, o van ustedes como a intentar cambiar el enfoque del currículo, por lo que se haya planteado, pues entonces tenemos que hacer gala de lo mismo, o sea, de fomentar pensamientos más críticos y eso también se logra a través de la forma en la que adquirimos estos nuevos conocimientos. Listo, ya terminé de tomar nota. De todas formas, pues gracias por los aportes, ya terminamos objetivos principales. Entonces yo creería que ya para mirar ya como la gestión comunitaria o lo que vamos a hacer, para tener una parte de cierre después de haber hecho todo nuestro trabajo, podríamos mirar y entender de pronto que este diálogo nos ayuda a comprender diferentes enfoques, a entender la verdadera innovación y que pues sí, siempre y cuando tendremos los errores o las correcciones o los nuevos aprendizajes cuando surjan los nuevos cambios, las nuevas articulaciones. Entonces no sé, como que podríamos mirar acá en esta parte para ya ir culminando.
Bueno, profe, yo tenía una pregunta sobre las áreas a saber, ya que ustedes están abordando la propuesta. En esos casos sería como empezar con grados de séptimo y octavo que van a empezar con este proceso a tal vez una educación dentro de lo que se ve en el bachillerato un poco más avanzada, o más bien nos referiríamos como a todo el grado de bachillerato en general. Yo creería que podríamos trabajar como tal en los séptimos y octavos y luego con el tiempo, a medida que vayamos avanzando, trabajar la otra parte de la educación media, secundaria, Como dar inicio con ellos, para ¿correcto? grado. Ok. Es correcto. Entonces, en cuanto a las estrategias, ¿qué podríamos corroborar ahí para ir culminando? Pues ya digamos algo que nos podría a nosotros servir bastante, ya que también una de las cosas que nos estrechamos fue en inglés, y también lecturas, cabe aclarar. Podemos decir que si vamos a hablar de un enfoque constructivista, también podemos hablar de un aprendizaje que sea más inmersivo. Entonces podemos hablar de creaciones de clubes de lectura como bilingües, como una estrategia. No solamente estamos trabajando la comprensión lectora, sino que estamos trabajando en un idioma extranjero. Entonces eso tal vez nos pueda servir. Y es algo mucho más dinámico. Perfecto. A mí me gustaría agregar esto, jornadas de convivencia y servicio comunitario o algunos talleres de educación emocional, de valores humanos o un espacio de diálogo entre docentes, familias, para compartir experiencias y fortalecer la formación de los estudiantes. Bueno, algo que también me parecería bueno es como la vinculación de los padres. Como estamos hablando también de que a nosotros no únicamente nos está afectando lo que se vive dentro de la institución, sino lo que se está viviendo por fuera, y también el ambiente del hogar pues puede afectar que los padres se estén tal vez un poco más inmersivos en el proceso, ¿correcto? Ya que estamos buscando como mejorar en diversas competencias, pues se pueden hacer tal vez talleres de acompañamiento del lector o motivación en donde los padres pues estén como más relacionados. Y ya como también nosotros tenemos que cumplir desde nuestro rol de estudiantes como con algo en servicio a la comunidad, lógicamente, porque esto va entre el deber ser de los valores cristianos que están vinculados en el PEI de la entidad, pues viendo y haciendo reflexión, digamos, del estado en el que nos encontramos actualmente y el entorno donde se encuentra ubicada o localizada la institución. No sé si se pueda llegar a promover eh, como campañas ecológicas dentro de la institución que también después puedan servir a la parte pública, a las personas que nos rodean, bueno, a la comunidad que rodea la institución, pero ya todo dando inicio dentro de la misma, es el mismo colegio. Esto ya también como para cumplir el rol humano, que no solamente tener valores en la cosa del ser buen cristiano y la fe, sino también en cómo lo estamos expresando, y tal vez, y con eso también pues estamos relacionando ahí sí un poco más lo que nos piden entre la documentación y el currículo a lo que nosotros exponemos ante la sociedad y pues a nosotros mismos.
también pues a partir de una reflexión del entorno que se vive. No sé qué digan los profes. ¿Qué? Podemos pensar en un nombre para este proyecto que hemos estado elaborando a través de esa propuesta para la innovación del currículo. Y ya que estamos aquí reunidos representando parte de nuestra comunidad, podemos decidir en un nombre para este proyecto que se enfoca en la comprensión, en la lectura, que se enfoca en ese propósito de mejorar. Pues en base a lo planteo de lo que se ha venido revisando, como reestructurar todo, porque básicamente entiendo yo que lo que se va a hacer es una reestructuración, no solamente a nivel enseñanza, sino a nivel institucional, también sobre el reglamento y lo que se está pidiendo, pues, ¿cómo podríamos nombrar como esto que es que estamos cambiando? Y la idea es no cambiar totalmente nuestro currículo, sino innovar y evolucionar o actualizar, ya que pues actualmente hay una demanda de una mejora educativa del sistema que tenemos para que dejemos un poco más esos enfoques que tal vez han estado atrasando el proceso del aprendizaje en los estudiantes. Entonces, pues, no sé, una idea sería lectores con propósito, sería un nombre para el proyecto. No sé qué lectores con propósito, no sé qué indique en este caso el orientador. Pues sí, yo estoy de acuerdo con el nombre que propicia el docente. Y pues, como nos iba ayudando a redactar nuestra coordinadora sobre las acciones que pensábamos en las estrategias que pensábamos en aplicar en este currículo ya innovado, podemos dar una justificación, y es que a través de esas acciones nosotros buscamos un fortalecimiento de nuestra comunidad lasallista que involucra a las familias, involucra a los estudiantes, a cada profesor, para tener coherencia con nuestro proyecto educativo institucional y la pedagogía que tenemos, donde se busca formar ciudadanos que cuidan de sí, del otro y del planeta, como se menciona en nuestro proyecto. Además, se promueve estudiantes líderes, jóvenes líderes responsables en la sociedad actual a través de lectura y el uso consciente de las TIC. Entonces, ¿cómo podríamos decir ya sobre lo que, bueno, si se cambia el currículo, si cambia el enfoque curricular con las metodologías que se indicaron, pues entonces la coordinadora dijo que se empezaría intentando estos cambios como en grados más jóvenes, que serían séptimo y octavo. Ya, entonces, ¿cómo se podría dar inicio con eso? Y cómo pues avanzaría hacia nosotros, sobre todo nosotros que ya estamos más pronto a graduarnos. Así es, la implementación es poder ejecutar este currículo que no se cambia totalmente, sino que se innova, como ya lo hemos mencionado.
Hace unos años estaba estudiando en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y en la licenciatura de Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Algunos años se hace transición del programa y se hace para los menor, es decir, que lleven menos de la mitad del programa. Entonces, creo que es importante iniciar así, implementar esas estrategias con los estudiantes como hemos escogido a los estudiantes de séptimo y octavo, que ya llevan un proceso, pero que van en la mitad de este proceso. Entonces, creo que es una buena opción iniciar con estos grados para ejecutar este currículo. Ok, entiendo. Y ya digamos, como vamos a empezar a hablar, a empezar a enfocarnos también sobre lo que es el entorno, la reflexión y el mismo, pues eso ya es como más enfocado al orientador escolar. ¿Habría como algún plan de acompañamiento para estos, digamos, ahorita como vamos a empezar, para estos estudiantes, como vamos a empezar como a, bueno, analiza tu entorno a partir de esto, vamos a aprender lógicamente, pero también vamos a hacer una reflexión como hay ciertas cosas que pueden llegar a crear conflictos, porque no solamente estamos hablando de si pasa un problema aquí en la calle o afuera o no, sino también se pueden tomar consecuencia, bueno, actos o cosas que se pueden ver en entornos familiares o se pueden ver incluso a nivel político. Porque si vamos a sinceros, el ambiente actualmente está demasiado tenso en torno a todo esto. Habría tal vez algún plan de acompañamiento para los estudiantes ahorita a nivel como emocional, de orientación, ahorita que vamos a reestructurar todo esto. Bueno, eso, acompañaremos ese proceso desde la educación emocional, la inclusión, entendiendo que cada estudiante vive y aprende de una manera diferente, distinta, en que la educación emocional pues nos permitirá fortalecer la empatía, la autoestima y la gestión de las emociones. Eh, Queremos crear un ambiente donde se sientan seguros, se puedan expresar de una manera libre. Por su parte, pues que la inclusión nos invita a reconocer y valorar la diversidad, adaptándonos a a nuevas estrategias para que cada estudiante tenga las mismas oportunidades de aprender, de participar, de crecer. Y pues ya de esta manera el acompañamiento, pues no solo limitarlo al aprendizaje académico, sino que buscar formas de crear personas capaces de comprenderse, valorarse a sí mismas y a los demás, y pues construir una comunidad educativa que sea más justa, más solidaria y por supuesto más humana. Vale, ok. Y pues yo les consulto igualmente en, digamos, desde nuestro rol de estudiantes, como qué tendríamos que apoyar o cuál sería como nuestra responsabilidad. Aparte, pues, lógicamente, si nosotros somos los que estamos indicando esta problemática, nosotros tenemos que ser como miembros más activos, brindar un apoyo y ser bastante participativos. Pero no sé si habría algún otro requerimiento que vaya a ver como en estos cambios que se van a efectuar en base pues a lo que ya hemos estado planteando y pues teniendo en cuenta que vamos a guiar más a lo constructivista, a lo crítico social y pues también al humanista. A los estudiantes les queremos pedir el favor de, precisamente con estos enfoques que adoptamos, que los acepten y que puedan ser más autónomos, que con esa autonomía se quiere que haya una exploración y que se puedan ver reflejados esos enfoques para que si el aprendizaje sea más completo, sea cómodo para ustedes y sea lleno de experiencias que ustedes puedan adquirir, pero también usar para la vida real en las situaciones que se les presenten.
La coordinadora, quería informarles que la coordinadora me informó, creo que ya regresó, pero me había informado que tenía problemas técnicos. No sé si nos escuche por ahí, problemas técnicos, para ya con nuestro anexo diligenciado este diseño curricular, podemos ir cerrando y dando nuestras conclusiones. Pido mil disculpas por la caída. De antemano, pues, No se te escucha. ¿ahí se oye? No tanto. Bueno, durante esta hemos Perdón, podido, profe, perdón, profe, señor, quiero dar un poquito de contexto, perdón porque también estaba como un poquito con el internet fallando, pero desde lo social, pues también quiero brindarles un contexto un poquito más amplio acerca de cómo se puede trabajar para integrar el contexto y la realidad de los estudiantes al currículo. Y pues de esta manera, pues es significativo el currículo donde pues básicamente no solo se aplica de manera uniforme, sino que pues también se busca que se adapte pues a la realidad de los estudiantes, haciendo que el aprendizaje sea de una forma más relevante y también pues sea de una forma más significativa, para que esto se pueda vincular, bueno, básicamente eso se vincula también a las ideas que pues proponía Paulo Freire, y quien insistía que pues enseñar a leer el mundo es muy importante como enseñar a leer los libros. Entonces, pues de esta manera pues vemos que pues es pues importante y pues en su relevancia pues también del aprendizaje. Básicamente cuando los contenidos se relacionan con la vida cotidiana pues de los estudiantes, pues también vemos que se pueden encontrar o se puede encontrar un sentido y pues también una motivación un poco más profunda para poder aprender. Pues ejemplo, pues como lo decía, pues estudiar matemáticas a través de problemas de comercio local o economía familiar hace que el aprendizaje pues sea más tangible. Todo esto es básicamente integrar pues todo el contexto y la realidad hacia el currículo y hace que de manera pues esto hace que sea de manera más eficiente y efectiva, que los estudiantes de alguna manera pueden también lograr y comprender y captar la información y el mensaje en el desarrollo de este método de enseñanza y pues del método del currículo como tal. ¿Listo, compañero? ¿Me oye? Sí, señor. Listo. De antemano pido disculpas por mi hermosa caída de internet, pero ya para concluir y terminar, aparte de lo que han dicho ya aquí nuestra estudiante como representante, nuestros maestros y acá nuestro representante también. Yo pienso que este diálogo, este enfoque del currículo nos permitió llegar a compartir diferentes aspectos, aprender cómo llenarlo, cómo justificarlo, nuestras razones. Y pues ya por último hemos culminado acá al llenado de nuestro anexo número 3, que nos permitió llegar a estas conclusiones, como ahorita se lo habíamos mostrado y ya prácticamente lo habíamos terminado. Y lo ideal es que ustedes tengan un enfoque y en la próxima reunión pues concluir con lo que sigue, seguir trabajando en equipo. Recuerda que ustedes son mis partes del cuerpo. Yo soy la cabeza, ustedes son mis brazos, mis partes y demás. Entonces pues la idea es que sigamos trabajando en equipo, que nos complementemos y que lleguemos a todas estas conclusiones satisfactorias en nuestra reunión. Doy por culminada entonces la relación y de antemano agradezco su tiempo, su espacio y todo lo que me permitieron compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio también. Entonces sería todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias a todos.